Hola chicos, bienvenidos a Qué Monito Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Broadway de la línea Ultimate de la marca NECA y la colección de las gárgolas. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Podemos apreciar que en la parte frontal tendríamos una ilustración bastante llamativa de nuestro personaje. Un poco más abajo diría Disney. También podemos apreciar que pertenecería a la colección de las gárgolas. Nuestro personaje sería Broadway y sería parte de la línea Ultimate. Por un lateral podemos ver una ilustración de nuestra figura, luce bastante bien. Tenemos un poco más abajo Disney, gárgolas y NECA. En la parte trasera tendríamos a nuestra figura en diferentes poses, podemos ver información del personaje, dice Disney, gárgolas. Un poco más abajo tendríamos ilustraciones de otros personajes de la misma colección. También podemos apreciar por el último costado una ilustración diferente de nuestra figura. Podemos apreciar que diría Disney, gárgolas y NECA. Como siempre en este tipo de figuras tendríamos una ventana lo suficientemente grande para poder ver a nuestro personaje y algunos de los accesorios. También veríamos una ilustración a cuerpo completo de nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque, amigos, nos encontraríamos con un doble plástico transparente. Podemos ver que en la parte superior tendríamos a nuestra figura y la mayoría de los accesorios de nuestro personaje. En el caso de nuestra figura vendría sujeta con algunas ligas de seguridad, mientras que sus accesorios vienen perfectamente protegidos por algunas tapas transparentes. Esto para que no lleguen a salir disparados dentro del interior del empaque y se lleguen a dañar. En el que tendríamos en la parte inferior únicamente nos encontraríamos con las alas de nuestra figura. Aquí podemos ver a detalle. Detrás de esto tendríamos como siempre un cartoncillo, el cual podemos apreciar tiene los rascacielos de Manhattan en el fondo. Luce muy atractivo este diseño. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura, lo primero que encontraríamos serían los intercambios de manos. Tenemos unos puños completamente cerrados. Aquí podemos apreciar que tienen un muy buen detalle, tienen un muy buen moldeado. Tendríamos un tono verde azulado, se ve bastante bien. Podemos ver algo de sombreado y tenemos un muy buen esculpido. Después tendríamos unas manos que nos van a permitir sujetar los accesorios. Tenemos una con una apertura un poco pequeña para los accesorios pequeños y tendremos una con una apertura mucho más amplia para los accesorios grandes. Después continuaríamos con la cola de nuestro personaje, que de igual manera tendría un tono verde azulado, luce bastante bien. Podemos ver que esta tendría un núcleo de alambre para darle mayor dinamismo a la hora de posarlo. Después nos encontraremos con las armas de nuestra figura, que en este caso sería un hacha y un mazo. Luce bastante bien. Tenemos un muy buen detallado, tiene un muy buen moldeado. Podemos apreciar que contarían con algo de desgaste, se ve bastante bien. En la parte inferior tendríamos, en el caso del hacha, un orificio y en el caso del mazo un poste para poder unirlas de esta manera. Vemos que esto nos va a permitir sujetar a ambas armas. Tendríamos también el detalle de una bolsa de palomitas, se ve bastante bien, tiene un muy buen moldeado, tenemos un muy buen esculpido. Tendríamos también una pieza de pollo que se ve bastante atractiva, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver que en este caso ya le falta un trozo a esta pierna. También tendríamos una especie de raíz, realmente no sé qué tipo de verdura o qué tipo de vegetal sea esta cosa, ya que podría ser incluso algún ingrediente de alguna pócima o algo similar. No recuerdo mucho qué es lo que representa este material. También nos encontraríamos con un intercambio de rostro, que en este caso tendría el detalle bastante iracundo, luce muy bien. Podemos ver sus fauces, podemos apreciar el detalle de la lengua, podemos ver cada uno de los dientes perfectamente bien detallados. Tenemos un poco de sombreado, tenemos un poco de esculpido, se ve bastante atractivo. Finalmente nos encontraríamos con las alas de nuestro personaje, que podemos apreciar tienen un tono verdoso. En la parte interior también podemos ver las membranas perfectamente bien definidas. Podemos apreciar un muy buen detalle en la parte trasera. Como siempre tendríamos un tono metalizado, se ve bastante bien. Podemos apreciar el detalle craquelado tanto en la parte interior como exterior, se ve muy atractivo a la vista. Esto sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal?
Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Broadway, ¿qué les parece si primero le colocamos las alas y la cola? Como siempre en estas figuras iremos a la parte de la espalda donde tenemos un par de orificios. En la parte superior colocaremos el detalle de las alas de esta manera, luce bastante bien y entra de una forma muy sencilla. Repetimos el proceso del lado contrario de esta forma y sería prácticamente lo mismo. En el caso de la cola, colocaríamos el poste en la parte del orificio que tiene en el faldón. Podemos apreciar que entraría de una forma bastante sencilla, únicamente hay que presionar ligeramente. En el caso de la cola, como ya sabíamos, tiene un núcleo de alambre y podemos darle cierto dinamismo a la pose. Podemos notar que incluso con sus accesorios puede mantener un poco el equilibrio siempre y cuando su pose no sea tan demandante. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Broadway podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual luce bastante bien. Podemos notar que tendría una sonrisa un tanto bonachona, se ve bastante bien. Podemos notar que tendría incluso la apertura de la boca y en este caso tenemos los colmillos inferiores asomándose. Tendríamos un muy buen detalle para la nariz y la apertura de los ojos, mientras que las orejas tendrían un poco de sombreado. En la parte de la cabeza nos encontraríamos con unas púas perfectamente bien definidas para hacer a nuestro personaje mucho más agresivo. En el caso de la paleta de colores de nuestra figura tendríamos principalmente un tono azulado con algo de sombreado para resaltar aún más la musculatura. Podemos ver que el tono azul se extendería a la parte del faldón y tendríamos un cinturón como siempre en un color negro y tendríamos la hebilla en un tono dorado para contrastar con el diseño de nuestra figura. Podemos apreciar como siempre que en este caso las alas tendrían un tono interior que en este caso sería un color verde, mientras que en la parte exterior tendríamos un tono metalizado en azul, se ve bastante atractivo. Pasando al faldón también tendríamos un poco de sombreado tanto en la parte frontal como en la trasera y podemos ver el mismo detalle en la parte del cinturón. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura nos encontraríamos con un diseño bastante atractivo, ya que a pesar de contar con una panza un tanto abultada, tendríamos el detalle de la musculatura perfectamente bien definida. Podemos ver que luce bastante atractivo, tiene un muy buen detalle. Incluso tendríamos algunas venas resaltadas que se ven bastante bien y se marcaría aún más debido al sombreado con el que cuenta. En el caso de las manos y los pies tendríamos unas garras perfectamente bien detalladas. Todo luce bastante atractivo en nuestro personaje. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Broadway. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza podría girar 360 grados, esto debido a la posición en la que se encuentra. Vemos que puede ir hacia arriba, un poco hacia abajo también y ligeramente hacia los laterales. En el caso de las alas podemos notar que estas podrían aletear hacia el frente y hacia atrás y como siempre podrían girar hacia el interior o exterior, aunque les recomiendo que en este caso intenten sacarlas y colocarlas en la posición deseada. Sería exactamente igual de el lado contrario, puede aletear hacia la parte interior y exterior y podríamos girarla de esta manera, pero les recomiendo que mejor la saquen y la coloquen en la posición deseada. También podemos apreciar que los brazos girarían 360 grados sin ningún problema. El giro es bastante limpio, sería exactamente igual de el lado contrario. Siempre y cuando las alas no estorben tendrían un movimiento bastante amplio. Desgraciadamente no contaríamos con articulación de mariposa, ya que no contaríamos con este movimiento debido a la complexión de nuestro personaje. En este caso tendríamos un movimiento de cruz un tanto limitado, podemos apreciar que llegaría hasta este punto sin forzar a nuestra figura, esto debido a la musculatura con la que cuenta. En el caso de cada uno de los brazos nos encontraríamos con un corte justo donde termina el hombro que nos permitirá girar 360 grados de esta manera. El codo contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión, la muñeca giraría 360 grados y podría moverse hacia los laterales únicamente. De el lado contrario sería prácticamente lo mismo, tenemos un corte justo donde termina el hombro que nos permitirá girar 360 grados de esta manera. El giro es bastante limpio. Contaríamos con doble punto de articulación en el codo, tiene una buena flexión, la muñeca giraría 360 grados y podría moverse únicamente hacia los laterales. En el caso del cuerpo de nuestro personaje podemos apreciar que puede moverse hacia los costados un poco, ligeramente hacia el frente y también hacia la parte trasera un poco más. En la cintura tendríamos un movimiento que nos permitirá rotar 360 grados sin ningún problema. Es bastante amplio. Desgraciadamente no tendríamos un movimiento hacia los costados o inclinación hacia el frente o la parte trasera. En el caso de la apertura del compás podemos ver que esta sería prácticamente perfecta, tiene un excelente rango. En el caso del rango de patada podemos notar que este llegaría sin ningún problema hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento mucho más extenso.
Esto sería exactamente igual del lado contrario. Podemos apreciar que el rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento mucho más extenso. Como siempre tendríamos un corte que nos permitiría girar un poco hacia los laterales en el caso de los muslos. Aquí podemos ver el movimiento. Pasando a la cola, esta tendría articulación hacia la parte inferior o superior siempre y cuando estemos en este sentido, o colocarla hacia los laterales para que de igual forma gire. Y como ya sabíamos, tendríamos un núcleo de alambre para darle mayor detalle a las poses de nuestro personaje. En el caso de las rodillas podemos apreciar que tendríamos un punto de articulación, este sería el rango máximo, y tendremos también un corte que nos permitirá girar de esta manera 360 grados. Esto sería exactamente igual del lado contrario, contaremos con un punto de articulación y un corte que nos permitirá rotar 360 grados sin ningún problema. En el caso de los pies podemos apreciar que los tobillos pueden ir hacia la parte trasera y delantera y también podríamos girar de esta manera. Podemos ver el movimiento es bastante limpio, giraría 360 grados. En el caso de la parte de la punta de los pies iría hacia arriba, hacia abajo y también podemos articular de esta manera, 360 grados sin ningún inconveniente. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. En el caso de los tobillos puede ir hacia abajo y hacia arriba, también giraría 360 grados sin ningún inconveniente. De esta forma podemos ver que la punta de los pies iría hacia arriba, hacia abajo y también giraría 360 grados sin ningún problema. Esas serían prácticamente todas las articulaciones de nuestra figura de Broadway, amigos. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarla por aquí, que no pierda el equilibrio para nada nuestro personaje. Vamos a acomodarlo y a darle mayor estabilidad. Para realizar el intercambio de manos, amigos, es bastante sencillo. Vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión y le colocamos la nueva mano. Repetimos el proceso del lado contrario, retiramos lo más cerca posible del punto de unión y colocamos la nueva mano de esta forma. Si quisiéramos, por ejemplo, darle sus accesorios, podemos notar que con esta mano sujetaría perfectamente bien el detalle de las palomitas y podemos darle, por ejemplo, el detalle de la pieza de pollo o pavo del lado contrario. De esta forma podemos notar que luce bastante bien nuestro personaje y le da una pose un poco más bonachona. Esto debido a los accesorios con los que cuenta. Aquí podemos ver que podría mantener cierto equilibrio siempre y cuando la pose no sea tan demandante. Si quisiéramos también podemos retirarle estos accesorios y por ejemplo realizar el intercambio de rostro. Esto para darle una pose mucho más agresiva. Lo retiramos lo más cerca posible del punto de unión y colocaríamos el nuevo rostro. Aquí podemos notar que se ve mucho más agresivo nuestro personaje. Si quisiéramos darle por ejemplo sus armas es bastante sencillo. Únicamente vamos a pasar una de estas a través de sus manos. De esta manera para que podamos conectar la parte superior, que en este caso sería el mazo. De esta forma únicamente lo ponemos de esta manera y ya tendríamos prácticamente armado a nuestro personaje. Podemos ver que se ve mucho más agresivo junto con sus armas, luce mucho a la vista. Podemos apreciar que también mantendría muy bien el equilibrio. Esto sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Broadway. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Broadway de la línea Ultimate de la marca NECA y la colección de las gárgolas. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos apreciar su paleta de colores, donde principalmente tendríamos un tono azul para gran parte de nuestra figura. También podemos apreciar el mismo detalle en el faldón y tendríamos un cinturón negro con una hebilla dorada. En el caso de las alas podemos notar que tendríamos en la parte interior un tono verde para poder contrastar con el resto de nuestro personaje, mientras que en el exterior tendríamos un tono azul metalizado, luce bastante bien. En el caso de la musculatura de nuestro personaje y los detalles del faldón tendríamos algo de sombreado para marcar aún más este aspecto. Tiene un muy buen diseño. Podemos apreciar el moldeado y esculpido de nuestra figura, el cual tiene un detalle bastante atractivo, ya que a pesar de tener un vientre abultado, podemos ver la musculatura perfectamente bien definida. Tiene bastante nivel de detalle y sobresale aún más debido al sombreado con el que cuenta. En el caso del faldón podemos ver algo de desgaste, también tendríamos algunos pliegues perfectamente bien marcados. Podemos apreciar en el caso de las alas que tendríamos un muy buen detalle, tendríamos un muy buen moldeado. Podemos ver todo el diseño de las membranas y también podemos apreciar ese diseño craquelado tanto en la parte
parte interior como exterior. Me gusta mucho cómo luce a la vista. En el caso de las manos y los pies también podemos apreciar las garras perfectamente bien moldeadas. Podemos apreciar también que tendríamos la cola con el núcleo de alambre para darle mayor detalle a nuestro personaje y poderlo exhibir de forma mucho más dinámica. Podemos notar el moldeado y esculpido del rostro de nuestro personaje, el cual tiene un diseño bastante atractivo, ya que por un lado podemos notar una sonrisa bastante amigable, mientras que en el intercambio de rostro tendríamos un rostro mucho más atractivo, ya que luce con un diseño mucho más fiero, mucho más agresivo. Creo que es el rostro más agresivo que nos han mostrado en esta colección de las gárgolas. Podemos ver también que tendría un diseño bastante llamativo gracias al sombreado que tiene en las orejas, y podemos ver la apertura de los ojos, que está perfectamente bien marcado, al igual que el diseño de la nariz. En la parte de la cabeza tendríamos unas púas que luce bastante bien, así que nuestro personaje se vea mucho más agresivo a la vista. En el caso de las articulaciones de nuestra figura tendríamos un muy buen rango de movimiento, nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas, y va a lucir mucho, sobre todo si lo exhibimos con alguna otra figura de la misma colección. Pasando a los accesorios, tendríamos intercambios de mano, tenemos intercambio de rostro, podemos ver que contaríamos con un par de armas, también tenemos el detalle de las palomitas, tenemos una pierna de pollo o pavo y también tenemos una especie de raíz que no recuerdo exactamente qué tipo de accesorio sea. Sin embargo, me hubiera gustado que tuviéramos dos manos para poder sostener los accesorios pequeños, ya que únicamente tenemos una para poder mantener de una forma natural el arma, así que tendríamos que decidir si las queremos tener juntas o únicamente el hacha o el mazo. No me termina de convencer en este aspecto. Bueno chicos, a esta figura le vamos a dar un 9 porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado, se ve bastante agresivo a la vista y creo que tiene bastante presencia gracias a su musculatura. Sin embargo, en el caso de los accesorios, como les comentaba, me hubiera gustado que tuviera ambas manos para poder sostener, en este caso de forma natural, el detalle de las dos armas de una manera separada. Bueno chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Quemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Broadway, y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionables Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos, bye.